es el momento de avisarme. Bien. ¿Estamos todos viendo? ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver texturas. ¿Sí? Poniendo un poco en contexto, la clase pasada vimos Render Pipeline, que es todo lo que sucede cuando yo mando a dibujar un triángulo, o n triángulos en teoría, en realidad. Pero hasta acá todo lo que vimos de la clase, de cómo dibujar, estamos dibujando primitivas, ¿sí? Estamos dibujando solamente geometría. Y esto es muy lindo, sirve, pero ¿qué pasa? Muchísimas veces, si yo quisiera darle todos los detalles que necesito darle a algo, a un modelo con geometría, primero que va a ser prácticamente imposible por una cuestión de complejidad, ¿sí? Vieron que como empiezan a crecer exponencialmente los triángulos cuando yo quiero agregar detalle. Y segundo, que hay determinados detalles que no importa la cantidad de triángulos que ponga, es poco probable que vayan a quedar bien. Entonces, una de las soluciones a este problema y una de las maneras de paliar y de simular detalle donde no hay geometría, sí es con texturas. Acá esto es una manera burda de mostrarlo, ¿no? Pero si se fijan, abajo a la derecha están los ladrillitos hechos con triángulos. Sí, y esa pared, ese pedacito chiquito de pared debe tener unos, no sé, estoy tirando en el aire, pero 100, 200 triángulos. Para tratar de simular algo que con un bitmap chico lo puedo resolver con 2 triángulos. Entonces fíjense cómo ya esto me baja la cantidad de procesamiento abismalmente y me va a dar muchísimo más realismo, ¿sí? Porque, ¿qué les parece que se va a ver mejor? ¿La imagen de la derecha o la imagen del medio? En líneas generales la imagen del medio, porque yo le estoy poniendo una imagen que puede ser hasta una foto. ¿Sí? Después hay que ver, se juegan un montón de cosas para lograr realismo, pero en principio es mucho mejor poner estas imágenes, estos bitmaps, por encima de mi geometría. ¿Sí? De hecho, es lo que se hace en todos lados. Entonces, bien, yo, volviendo a lo que teníamos antes, ¿sí? Yo tengo mi triángulo, y voy a decirle, tengo mi textura. La textura es una imagen, si es cuadrada. Entonces yo de alguna manera tengo que saber qué parte de esa imagen corresponde a qué parte de mi triángulo. ¿Sí? Esto se hace con algo que se llaman las coordenadas de textura. Comúnmente se escriben como U y B. ¿Sí? Es una posición bidimensional, porque las texturas son planas. Y lo que nos va a dar es un punto en la textura. Entonces, por cada vértice yo voy a tener un par de coordenadas de textura. En este caso, bueno, V1, V2 y así. Esto lo que me va a dar es un mapa de cómo transportar estos píxeles de la textura a mi triángulo, ¿sí? En principio lo que yo hago es, agarro, los pongo ahí. Estas coordenadas de textura van entre 0 y 1, ¿sí? De 0 al 1, del 0, 0 al 1, 1, y que sí. Bien. A priori, acá alguien sabría decirme por qué yo quiero que vayan de 0 a 1. Yo tengo mi textura, la textura puede tener cualquier tamaño, ¿no? Entonces, ¿por qué las coordenadas de textura van a ir de 0 a 1? Para que sea después más fácil agrandarlo y achicarlo, repetirlo, ese tipo de cosas. ¿O nada que ver?
Exacto, eso es una parte. La respuesta más académica es que ir de 0 a 1 te abstrae del tamaño, del tamaño final de la textura, ¿sí? Supongamos, en este caso yo tengo una textura de 400 por 300, la mapeo a mi triángulo, ¿sí? Y me queda este triangulito ahí, más o menos, se ve bien, pero podría estar mejor. Ahora mañana agarro y mejoro mi textura, y tengo de pronto mi textura de 1200 por 900, y no tengo que cambiar absolutamente nada en mi programa más que la textura. ¿Sí? Si yo tuviera mis coordenadas de textura atadas al tamaño de la textura, hacer este cambio sería prácticamente imposible. Muchísimos, de hecho, se van a ver casi todas las aplicaciones gráficas cuando tienen una de las principales opciones para performance, lo que haces es cambiar el tamaño de la textura. Entonces, en principio, lo único que tenés que hacer es cargar otro archivo diferente. Esto, a priori, es solo por una cuestión de... Acá es solo por una cuestión de calidad, pero van a ver ahora cuando veamos cómo se utiliza esto, que tiene otras ventajas. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos teniendo los triángulos en diferentes lugares de la pantalla, los triángulos van a ocupar más o menos tamaño. Entonces vamos a querer tener las texturas adaptadas a esos tamaños, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se aplica, pero tengan en mente eso. Que no es solo una cuestión de calidad, sino también por una cuestión de cómo interpolamos los valores. Bien. Generalmente cuando hablamos de píxeles de textura, les decimos, se les dicen texel, la mayoría de la literatura lo van a encontrar así. Sí. Y en principio lo que nosotros vamos a estar haciendo es mapeando texels, que son los píxeles en la textura, a píxeles de triángulo, ¿sí? A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Este mapeo va a ser 1 a 1? ¿Sí o no? Bueno, no. ¿Por qué? Porque voy a depender, la textura siempre tiene el mismo tamaño. El triángulo va a depender del tamaño de pantalla, de dónde esté, de cuán lejos esté, ¿sí? Entonces puede ser que un píxel del triángulo se mapee a un texel, puede ser que muchos píxeles del triángulo se mapeen a un texel, o puede ser que muchos texels se mapeen a un píxel de triángulo, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo funciona esto, cómo se tiene en cada caso. Pues tenemos... Hay modos de setear nuestras coordenadas de textura más o menos estándar, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestro texture mapping es flat, es cúbico, es esférico. Y yo puedo pasarle a un modelo generado, por ejemplo, estas primitivas geométricas que yo pasé acá. Y la placa de video va a tratar de acomodar las texturas, ¿sí? En principio esto mucho no lo vamos a usar, está bueno para tenerlo si en algún lugar tenemos primitivas que no tienen coordenadas de textura bien puestas. Pero en líneas generales lo que se hace con los modelos es algo que se conoce como AVIA Unwrap, ¿sí? Que es agarrar nuestro modelo, proyectarlo a un plano, sería como abrir el ejemplo que siempre se pone es abrir una cáscara de naranja y aplastarla contra la mesa, ¿sí? Y dibujar en una textura, dibujar a mano, y después volver a aplicarle esa textura a nuestros triángulos, ¿sí? Esto sirve es como la manera de hacerlo en la mayoría de los modelos más complejos. Es un trabajo largo, tedioso, muy iterativo porque se pinta un poco, el diseñador tiene que ver cómo quedó, modificar, porque quizás hay veces que tiene que modificar la geometría o modificar la textura.
Pero bueno, es la manera de hacerlo. ¿Sí? O sea, para esto hay mucho software que lo hace, la mayoría, si alguien tocó Blender o 3D Max, sabe que tiene formas de hacer esto. Sí, pero de vuelta no nos vamos a detener mucho acá. Sepan que en líneas generales nosotros vamos a tener un mapeo de textura a triángulo de modelo, ¿sí? Que están muy unidos. Bien. Y ahora lo que les decía, este mapeo de texel a pixel, ¿sí? Se conoce como texture sampling. Que en principio es... ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que los triángulos van interpolados? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada píxel de mi triángulo me va a tocar un número, una coordenada de textura, que va a ser un promedio ponderado de las tres distancias a los píxeles, a los vértices de mi triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Lo tienen en mente? Bueno, ¿eso qué va a resultar? Va a resultar que mis coordenadas de textura van a estar distribuidas continuamente. No continuamente, ¿verdad? Pero a efectos prácticos, la coordenada de textura no me va a caer siempre en un texel. ¿Sí? Suponiendo. ¿Sí? Yo si tengo... Las coordenadas de textura van a ir de 1 a 0 con cualquier valor en el medio. Ahora mis texels van a ser unidades discretas. Como por ejemplo acá estamos viendo. El texture sampling se refiere a cómo resuelvo yo este problema de decir qué color tomo, dado que tengo un número que no coincide exactamente con un píxel. ¿Sí? Digamos, en el primer caso, 0, 0, bueno, voy a tomar el color gris. Si tengo 0,125, 0,125, me va a quedar en el medio del píxel. También tomo el color gris, ¿no? Ahora, si tuviese 0,25, 0,25, ¿qué color tomo? Gris, rojo, hago un promedio. ¿Cómo hago ese promedio? ¿Era 0,3? Bien. En principio, la manera más sencilla de hacerla es con Linear Neighbor, que es truncar a el tamaño del texel y decir, bueno, es uno solo, me quedo con el que esté ahí y listo, y ya. En este caso, verde, y sale verde y somos todos felices. Esto es la aproximación más sencilla. Como se imaginarán, o quizás no, esto no se ve tan bien. Lo que termina pasando es que esto da bordes muy duros y texturas que se ven como muy... se pixelan. ¿Sí? Sobre todo cuando yo estoy tomando muchos, teniendo el triángulo muy grande cerca de mi pantalla, entonces eso va a hacer que la textura se vea como muy pixelada, como que los píxeles se agranden. La próxima aproximación es algo que se conoce como linear sampling, ¿sí? Que es hago una interpolación ponderada entre los dos valores más cercanos. Después tenemos lo que se conoce como bilinear sampling, que es tomar los 4 valores alrededor y darle un peso a cada uno y hacer esa interpolación, ¿sí? Esto, si tienen ganas, en el apunte está muy bien explicado. De hecho, explico un par más de algoritmos de texture sampling. Pero vamos a ver un poco cómo se ve esto, que es lo que queremos saber. Fíjense que en la izquierda, que es el Nearest Neighbor, ven lo que digo, que se ve como pixelado, como se nota que eso es una imagen con poca resolución. En cambio, si yo uso bilinear sampling, que ya es un promedio entre los dos más cercanos, lo que me va haciendo es como una transición más suave. ¿Sí? Se ve, llega a ver ahí, lo ven, si no buscamos algún otro ejemplo un poquito mejor.
Pero la idea es que cuando yo agrando... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, que se veía la diferencia ahí como la flor del medio está mucho más visible el color en el Nearest Neighbor. Claro. Fíjate que aparte se ve como mucho más... ves los píxeles. Cambio de la otra Sí. forma. Lo que termina pasando es que vos podés tener una textura más pequeña, pero como te va a hacer este blend entre colores, se nota mucho menos que tu textura base por ahí es más chiquita. Igual, en esta imagen quizás no se ve tanto, pero también depende, según la perspectiva, a veces que si yo tengo un triángulo que va como en diagonal, entonces veo el mismo triángulo muy cerca y muy lejos de mi pantalla. También se empieza a romper. ¿Y alguno va a ser más eficiente que el otro o es una decisión de... Sí, claro. El Nearest Neighbor es súper fácil porque yo solo tengo que sacar un punto de mi textura, ¿sí? Y lo Claro, paso. tiene sentido. Si yo hago linear sampling, tengo que samplear 2 veces. Ahora igual lo vamos a ver. Pero lo que tengo que hacer es samplear 2 veces, hacer el promedio, ponderado. ¿Sí? Bueno, ya lo que es anisotropic, qué sé yo, ya lleva todos otros algoritmos, es un montón más de operaciones. Pero sí, en principio, cuanto más blureas, cuantos más píxeles tomas de la textura, más operaciones vas a tener que hacer y más caro va a ser por píxel final de pantalla. Bueno, otra cosa que es importante saber es los addressing modes. Esto es un estado de la placa, ¿sí? Que básicamente lo que dice es qué pasa cuando mi coordenada de textura es mayor a 1 o menor a 0. ¿Sí? En principio, no sé si se llega a ver bien. Hay varios modelos. El primero que estamos viendo es lo que se conoce como wrap, que es cuando te pasas, es como si estuvieras en un espejo. Da la vuelta y empieza a agarrar los píxeles para el otro lado. ¿Sí? Entonces van a ver que hace como esto, que es como que se espeja. Perdón. Wrap es cuando te pasás, vuelve a cero. Entonces, dije cualquier cosa. Cuando te pasás en wrap, lo que hace es volver a cero. Entonces, si por ejemplo mi coordenada de textura es 1,2, le resta 1 y me pone el píxel que habría en 0,2. ¿Sí? Si mi coordenada de textura es menor a 1, a 0, le suma 1 y pone el píxel donde debería estar. Entonces hace este patrón. Discúlpame que me equivoqué, pasa es que estoy viendo en chiquito y no llego a ver. Hace este patrón como de mosaico. ¿Se entiende? El próximo sí es mirror. ¿Qué hace esto? Llega hasta un lugar y va volviendo. Entonces lo que hace es lo que se pasó de 1, restarlo y sacar ese píxel. El estado por defecto es lo que se conoce como clamp, ¿sí? Que es, si te dije más de 1, toma el valor de 1 y seguí. Si te dije menos de 0, toma el valor de 0 y seguí. Entonces ven que hace esto como si los tiraras. Y luego está este otro que es, te paso yo un color y te digo, si te da una coordenada de textura más grande que fuera del 1 y el 0, ponle este color. Bien. Filtering. Es un poco lo que decíamos antes. ¿Sí? ¿Cómo voy desde la textura al píxel que va a terminar en la pantalla? Dame un segundo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Por ejemplo, con el tacho este. Ven que
La textura tiene un montón de píxeles, pero en la imagen de la pantalla final, allá atrás de todo, quedarán, supongamos, 5 por 5 píxeles. ¿Cómo elegimos esos colores? Agarramos uno al azar, tiramos los demás, hacemos un blend. Si hacemos un blend, ¿cómo? ¿Qué porcentajes? Bien. Eso se conoce como texture filtering, que es lo que vamos a hacer en nuestro... En realidad lo hace la placa de video sola, pero nosotros también lo podemos hacer en nuestro pixel shader. ¿Sí? Acá vamos a ver el caso extremo. Yo tengo mi textura y la alejo lo suficiente para que quede de un solo píxel. ¿Cómo elijo ese color? Bueno, en principio no hay una respuesta única, hay varias, pero lo que se hace en líneas generales se conoce como mip mapping, ¿sí? Que es cuando yo cargo una textura en la placa va haciendo texturas más pequeñas. Entonces agarra mi textura, la achica a la mitad, interpola todos los píxeles y me genera una textura de la mitad de la que tenía. Después a esa textura le hace lo mismo y así va generando. ¿Sí? Entonces, suponiendo que mi textura inicialmente era de 512 por 512, me va a crear una de 256 por 256, una de 128 por 128, de 64 por 64, de 32 por 32, de 16 por 16, de 8 por 8, de 4 por 4, de 2 y de 2 por 2. Y no recuerdo si hay hace una de 1 por 1, que es un píxel solo. Entonces, la placa lo que va a hacer es, cuando hace esa interpolación para pasar al vertex shader, ¿sí? Va a elegir automáticamente el mipmap que más convenga para pasarle al vertex shader, al pixel shader, perdón. Esto lo que nos va a hacer es que va a ser mucho más fácil en tiempo real, porque si yo tuviera que hacer de 512 a 4x4, en tiempo real sería carísimo. En cambio, si yo ya sé que ya tengo precalculada esta textura, la saco y la pongo derecho, no pasa nada, ¿sí? Es mucho más barato que hacerlo en tiempo real cada vez que voy moviendo mi triángulo de acá para allá. El trade-off de esto es que me va a ocupar el doble de memoria. Porque yo estas texturas las tengo guardadas a un lado. Si hacen, si hacen la sumatoria de la serie, da que te ocupa siempre el doble. Entonces, un ejemplo de lo que tiende a pasar, que a principio uno diría no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo siempre estoy partiendo de las mismas texturas, ¿por qué en la de la izquierda se ve mucho más ruidoso y en la de la derecha se ve como mucho más suave el blend? Esto es porque, acuérdense que nosotros trabajamos con coma flotante y que tenemos un cierto ruido, ¿sí? Y vamos perdiendo precisión a medida que nos vamos acercando a números muy chiquitos. Entonces, si yo siempre parto de mi textura grande y la achico cada vez que necesito un píxel, voy a tener un montón de error acumulado. En cambio, si yo tengo mi mipmap, el error acumulado va a ser siempre el mismo. Por ahí no es perfecto, pero va a ser para todos los píxeles igual. ¿Sí? Entonces se ve que en la de la izquierda está como mucho más ruidoso, más granulado, como si tuviera algún tipo de ruido eso. Y si estuviera animada, verían
que al mover la cámara los píxeles van variando porque este ruido nos va haciendo que se calculen distintos colores con cada frame. Dígame con el mismo, como yo ya lo generé, siempre el mismo. Bien. Después tenemos más métodos. Que se conoce como trilinear sampling, que es hacer bilinear sampling, pero en vez de en uno de mis mapmaps, hacerlo en dos y hacer un blend entre esos dos. ¿Sí? Esto da aún más suavidad. Y el más avanzado, y por el más caro, que se conoce como filtrado anisotrópico, ¿sí? Que lo que hace es decirle a la placa que en vez de generar estos mipmaps en dos dimensiones, los genera en dos. Perdón. Los genera como en 3D. ¿Ven? Esa imagen que está ahí es como que va generando mipmaps, pero teniendo en cuenta diferentes ángulos de visión. ¿Sí? Como si lo veo desde arriba o lo veo de un costado o del otro. Esto ocasiona que para determinadas vistas, sobre todo cuando tenemos triángulos muy grandes y cuando tenemos texturas que se agrandan mucho y que van cambiando el ángulo de donde estoy viendo, mantengan la fidelidad y no se pierdan como en la imagen de la izquierda acá en la pista de aterrizaje. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago anisotropic filtering, lo que hace es samplear de unos cuantos de estos mipmaps en pseudo dimensiones. No sé cómo explicarlos. Que tienen en cuenta también el ángulo de incidencia de la cámara, no solo el tamaño. ¿Sí? Bueno. Hasta acá la parte teórica. Hoy texturas es relativamente sencillo, es simplemente una manera de guardar más, de simular más geometría donde no existe, de simular más detalle, con sus 2 o 3 cositas, pero no hay mucha más teoría sobre esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Todo perfectamente claro. Agradezcan a Runan los memes. Sí, el de Harry Potter me da un poco de cosa. Como que está bien, era la época, pero eran graciosos. Hasta para la época eran graciosos, ¿no? Así que no. Bien. Ahora, una vez que vimos texturas, ahora vamos a ver un poco la aplicación práctica de esto, ¿no? Que es, vamos a ver la teoría de shaders. Esto no solo se usa para textura, pero tiene un montón de más de... Sí, pero hoy vamos a ver cómo aplicar texturas con un shader. ¿Se acuerdan? Clase pasada, lo que vimos, tenemos el vertex shader, que agarra un vértice y me lo vuelve proyectado listo para estar en el espacio de pantalla. ¿Sí? Y tenemos el fragment shader, que toma un fragmento y nos devuelve un color y una profundidad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de las partes de render pipeline? Nosotros, para el TP y para todo lo que vamos a ver en la materia, sepan que todo esto está en la placa de video y nosotros podemos cargar programas que se ejecuten como Vertex Shader o como Fragment Shader. ¿Sí? Los otros shaders existen, se pueden hacer. Monoim no lo soporta y exceden un poco el contenido de la materia, así que vamos a centrar en estos dos por ahora. Bien. Un par de cosas a tener en cuenta
sobre shaders. ¿Sí? Sepan que el shader es un programa que se va a ejecutar en la placa de video y se va a ejecutar el mismo programa para todos nuestros vértices o para todos nuestros fragmentos. Que estos programas se van a ejecutar en paralelo, entonces yo, a priori, salvo que yo haga algo particularmente, no voy a tener acceso a los demás vértices o a los demás fragmentos, ¿sí? No sé qué es lo que está pasando alrededor mío. Y que como esto se ejecuta paralelamente, se ejecuta los procesadores de las placas de video son procesadores vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que aplican la misma instrucción en vez de a un dato a un vector de datos, ¿sí? Por eso son muy útiles para procesar muchos datos muy rápido, porque yo le cargo en este vector de datos, supónganse mis posiciones, y le aplico la multiplicación a todas las posiciones en un solo ciclo de reloj en vez de hacerlo en n ciclos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Como yo le estoy aplicando la misma instrucción a todos los datos a la vez, si yo tengo una bifurcación, un if, un while, o cualquier cosa que haga que no se aplique la misma instrucción, de pronto, por ejemplo, tengo que tirar la mitad de mis datos. Si hago un if que para la mitad true y para la mitad false. Por ende, ¿puedo hacer if dentro de un shader? Sí puedo. No conviene, es caro. Cada vez que nosotros tenemos una bifurcación, estamos perdiendo ciclos de procesador que se van a ejecutar en el aire. ¿Sí? Supónganse, vamos a dar un ejemplo súper absurdo, pero para que... Si yo mando mi procesador, mi placa de video tiene 400 cores, va a procesar de 400 píxeles a la vez, de 400 fragmentos. Si mi shader tiene un if que da false para uno solo de esos fragmentos, la placa de video va a tener que procesar 2 veces. Una para los 399 y una para ese fragmento solo. Si no tengo ningún if, es un solo ciclo. Me estoy deteniendo mucho en los if, pero es importante para entender el modelo de procesamiento que estamos usando. Esto es súper paralelo, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver un poquito de código. Voy a mostrar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve un poco chico, va, por lo menos yo. Capaz un poco de zoom si se puede. Ahí va mejor. Joya. ¿Queda mejor? Sí. Avísenme si no se lee. Bueno. Yo acá modifico uno de los ejemplos para hacer un shader muy básico, muy simple. Sí, pero esto es un ejemplo. Lo que voy a hacer es, estamos cargando una textura, ¿sí? De esta manera se cargan texturas que estén en el pipeline. Y para este ejemplo estamos usando un quad, que no es otra cosa que dos triángulos uno al lado del otro, para formar un plano, ¿sí? De una caja. Y luego lo que estoy haciendo acá, para que se vea bien, es cargando un shader, ¿sí? Este basic shader, y cargándole a este shader la textura que acabo de levantar acá arriba. Hasta ahí, todo muy sencillo. Le estoy diciendo, por atrás lo que está haciendo es creando una instancia de un shader, diciéndole a la placa de video, toma, este shader va a usar esta textura, y ya le está mandando la textura a la memoria, ¿sí? Y después, cuando hacemos draw, fíjense, esto ya lo deben haber, si estuvieron jugando con el TP lo deben haber visto. Lo que estoy haciendo acá es decirle a este effect que yo cargué allá arriba,
le digo, tu proyección es esta, tu view es esta, y tu word es esta. Y agarro el box y le digo draw. ¿Sí? Le paso el efecto. Esto es por cómo está organizado. Podría estar todo en nuestro método de draw, pero ahora estamos usando esta abstracción que es una caja. ¿Sí? Pero si se fijan, lo que hace acá es, bueno, esto que vimos en la clase pasada, setea el vertex buffer, setea los índices. Le dice, aplicame el efecto. Aplicame el efecto, dibujar estas primitivas, ¿sí? Ahora lo interesante, el efecto. Este archivo .fx es lo que se conoce como un shader de HLSL, ¿sí? Que es el lenguaje de Microsoft para shaders. Tiene varias cosas. Pero en principio van a ver que es una sintaxis propia, que es un pseudo C, con un par de cosas distintas. Pero no tiene mucha magia. Si se bajan el plugin de HLSL de Visual Code, les va a ir corrigiendo. Y en principio lo que nosotros hacemos es, ¿vieron esos parámetros que yo seteé en tutorial en el draw? Proyección, vista y mundo, y Word. Los declaro acá, ¿sí? La textura está declarada así. Y tenemos estas estructuras. En principio tenemos una estructura que dice Vertex Shader Input, que va a tener una posición, un color y una coordenada de textura. Se fijan, la posición es un float 4, el color es un float 4, la coordenada de textura es un float 2. Y el output de nuestro Vertex Shader, que va a ser de vuelta una posición, pero en este caso, acuérdense, es la posición ya proyectada. De vuelta un color, que va a ser el mismo color que entró. Y una coordenada de textura. ¿Sí? Esto de acá son... Ups, se me perdió el nombre. Semantics se llama. Semantics, gracias. Semánticas. Están definidas en la definición de HLSL. Ahora cuando termine la clase lo busco y les paso cada una. Pero en principio lo que nos indica esto es partes de la memoria de la placa de video que están cableadas, ¿sí? Serían el equivalente a registros del procesador. ¿Sí? Entonces lo que le estoy diciendo acá es que para la semántica position 0, yo a mi vertex shader le voy a decir position. ¿Sí? Para color 0 le voy a decir color. Esto va a hacer que cuando se ejecute mi vertex shader, la placa directamente me ponga acá la posición de mi vértice. Acá el color y acá la coordenada de textura, ¿sí? Que es lo que entra cuando yo declaro. Yo no lo mostré porque... Pero si se fijan, cuando yo creé el vertex buffer, le dije que tiene, bueno, position normal texture, ¿sí? Acá el normal no lo estamos usando, pero lo podría estar usando. Y si es una cuestión de solo agregarle acá, creo que es normal 0. Pero nosotros vamos a usar estos tres. Entonces, yo declaro, de esta manera se declara el vertex shader, ¿sí? Ven que le digo que es una función que devuelve un vertex shader output. Un nombre.
y que le ingresa un vertex shader input, que se llama input. Entonces, este ejemplo hace un montón de cosas que no nos interesan. Lo vamos a comentar. Ahora no lo vamos a usar. Pero si se fijan, ¿qué estoy haciendo acá? Agarro el input, multiplico por el word, y esto nos va a dar la posición del mundo, ¿se acuerdan? Esta multiplicación era lo que nos movía de espacio de modelo a espacio de mundo. Esto es importante tenerlo en mente siempre en qué espacio estamos trabajando. Entonces acá nos va a quedar el float 4, que es la posición de mi vértice en el mundo. Si esa posición la multiplico por la matriz de vista, me va a quedar la posición del vértice en espacio de cámara, ¿sí? Y si finalmente la multiplico por la proyección, me va a quedar la posición en espacio de pantalla. ¿Se acuerdan? Esto es la implementación de lo que vimos la semana pasada. Fijan, no hay mucha más ciencia que la multiplicación de las matrices. De hecho, yo acá, como no estoy haciendo nada, podría ya mandarle a mi shader las 3 matrices multiplicadas entre sí, así no lo tengo que hacer en cada uno de los píxeles, de los vértices. Después lo que hago es copio la coordenada de textura al output y copio el color de output, ¿sí? Esto es la terminología es un poco importante. Generalmente en casi toda la bibliografía van a ver que copiar el input al output en un vertex shader se conoce como propagar, ¿sí? Que significa que yo propago esto que ingresó en mi vertex shader y se lo paso al pixel shader. Nada que yo no ponga en el output, nada que no esté en el output va a llegar a mi pixel shader, ¿se entiende? Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Más o menos van agarrando para dónde va. Igual vamos a escribir un par ahora, pero si alguien se perdió es el momento de avisarme, si no fui claro también. Bueno, esto va a pasar, ¿sí? Por todo este pipeline. Se va a hacer el procesado de vértices, se va a hacer la rasterización. Se van a interpolar todos los atributos, todo lo que yo pasé por el output, ¿sí? Se va a interpolar y me lo van a pasar a mi fragment shader. Entonces, si se fijan, mi pixel shader es este. Fíjense, ¿qué es lo que recibe? Recibe el vertex shader output como entrada. O sea, lo que salió de mi vertex shader entra derecho a mi pixel shader. Y yo en mi pixel shader lo que voy a hacer es decirle, voy a preguntar cuál es el color de la textura. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, uso este text2D. Le paso un texture sampler que tiene todas las configuraciones de cómo samplear texturas que vimos antes. Y le paso la coordenada de textura. Y esto me va a devolver un color. Perdón, ¿se me trabó a mí solo? ¿O todos estamos viendo la PPT? ¿Alguien más está viendo la PPT? Yo también estoy viendo la PPT. Y se trabó hace tiempo. Ahí está. Ahí. Qué terrible, avísame de estas cosas. Sí, no. Pensé que seguías explicando la... Estaba hablando en el aire, mostrando todos los colorcitos del Visual Studio. Sepan disculpar. Bueno. Igual recién fue, antes se veía el Visual Studio.
Ahora se ve. Ahora sí. Bien. Entonces estábamos acá. Lo que les dije, el formato del input es el mismo formato que el output de mi Vertex Shader. Solo que, como acá ya en mi Pixel Shader yo estoy trabajando a nivel de fragmentos, lo que me va a llegar es los valores interpolados para cada fragmento de mi triángulo, ¿sí? Una trampa que la que uno cae muy seguido es pensar que como es el mismo formato, va a ser exactamente lo que saco de acá, va a pasar a mi Pixel Shader, el mismo número, y no, va a estar interpolado entre los tres, entre la salida de los 3 puntos de mi triángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les decía acá, llamo a esta función, paso un sampler y le paso unas coordenadas de textura y me devuelve un color. Y nosotros en este, bueno, le decimos que el alfa es 1, para que no sea transparente. Este comentario, no. Y digo, devolver el color de la textura. ¿Sí? En principio, estos dos son los shaders más básicos que vamos a poder hacer. De hecho, cuando los shaders no existían como cosas programables, sino que estaban fijos en las placas de video, lo que estaban haciendo era 99% igual a esto. Entonces, si nosotros le damos play, y me está cargando, van a ver que yo tengo mi caja con la textura. Fíjense que la textura está quedando mapeada. Y este quad, que tiene un truquito, yo no se los mostré, pero lo que está haciendo este quad son dos triángulos, solo que las coordenadas de textura, arriba a la izquierda es 0, 0, pero abajo a la derecha es 5, 5. ¿Sí? Entonces en vez de ir de 0 a 1, las coordenadas de textura de este quad van de 0 a 5. Y fíjense qué es lo que está sucediendo. ¿Lo ven? Lo que pasa con el quad. ¿Qué modo de textura dressing estamos usando? Clamp. Yo sé que no me siguieron ni a palos, pero fíjense que lo que está haciendo es cuando llega al 1, todo lo que se pasa del 1 sigue usando el mismo color, el último color que tuvo. ¿Sí? Ahora, si venimos acá, ¿se acuerdan que yo les dije este texture sampler lo pasé medio por arriba? Fíjense esto. Este sampler es un objeto que me permite decirle cómo quiero samplear mi textura, que es cómo quiero buscar el píxel que va a quedar según una coordenada V. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo acá es, la textura es esta, los filtros son estos, y el modo de addressing es este. ¿Sí? Fíjense que lo puedo setear para U y para B, distintos. Entonces si yo acá hiciera mirror, por ejemplo, y le doy al play, dejamos que cargue. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Bien. Ven cómo empezó a hacer el despejado. Yo podría venir acá.
decirle. Ahora sé que no están viendo el código. Créanme que le cambié mirror por wrap. Y en vez de estar espejado, está repitiendo la misma textura en X y en Y. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Tengo una pregunta. ¿Cuán común se usa mirror? Eh, Eh, depende de algunas cosas del modelo. Eh, por ejemplo, si tenés las mismas posiciones. En realidad no sé, ahora que lo estoy pensando, si tenés un modelo que tiene, como vimos antes, las Vs espejadas, es decir, que tenés un modelo y para ahorrar espacio de textura, lo que haces es eh, toda la parte derecha de tu modelo es igual a toda tu parte izquierda en términos de textura. Eh, y toda esta parte se pasa del 0 al 1, lo cual es muy raro, quizás quieras espejado. No sé si es muy común, o sea, la verdad yo no le veo muchos casos de uso. El que más casos de uso le veo es, bueno, el repeat obviamente, y el border color está bueno porque te ayuda a encontrar bugs, realmente. Algunos juegos lo que hacen es ponerle, como vimos, border color magenta, y de esa manera ves cuando estás repitiendo y ves un píxel de algo que está en magenta, ahí es un problema, o con el modelo, o con el shader, o con lo que sea, pero tenés un problema. Eso. Mm, No, ok. lo más común es que no repitas. Sí, lo más común es que Sí. no te pases de coordenada textura. Pero si te pasás, bueno, hay algunas técnicas. De hecho, quizás pasarse puede ser una estrategia para algo. Por ejemplo, un plano que tenés en el piso, querés que repetir una textura a través de ese plano, puedes usar mirror si querés para sacarle un poco de como se dice, monotonidad, o puedes usar wrap para que la textura tilee, o sea, se repita a sí misma. Se Claro. puede usar eso para terreno, igual es un poco fuerte usar eso para terreno porque vas a repetir la textura todo el tiempo. Está bien para un juego de Play 1, pero no está bien para un ejemplo productivo. ¿Sí? Los ejemplos productivos tienen otras maneras de repetir texturas con técnicas para que no parezcan la misma textura repetida N veces. ¿Sí? Claro. claro, sí, y también lo que te va a pasar es que a veces vas a hacer ejemplos en los cuales, como decía Ronan, te querés pasar un poquito y usás border para que se note cuando tu cuenta de texture coordinate se fue, ¿sí? Ujú. O usás el wrap o mirror porque querés que si te pasás no se note. Por ejemplo, yo acá lo que estoy haciendo, ¿sí? Es, esto igual no va a funcionar, ¿no? Bueno, a las coordenadas de textura estoy sumando el coseno del tiempo. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué se les ocurre que va a hacer? A ver qué me dice, qué va a pasar acá. ¿Nadie? Va a ir deformando la textura a medida que pasa el tiempo. Lo que no estoy seguro es si no va a ser linealmente la deformación. ¿Lo va a mover en dirección de las X? Lo vamos a ver, en realidad la sé que se la sé porque estoy sumando los dos. ¿Cuál no está funcionando? Pero esto sí.
Porque mira, estoy haciendo algo que no había practicado. Está funcionando. Ronald, ¿se te ocurre por qué? Perdón, ¿no compila o no? Porque no estamos viendo la ventana de. Perdón. Ah, ahí No está. Porque no está pasando el tiempo. O sea, el tiempo está en cero. que ves que por qué sos el tipo inteligente acá. Eh, las entradas para un vertex shader y un fragment shader, obviamente son para un fragment shader todo lo que definiste del modelo y los buffers, y sale, como ya dijimos, un vértice proyectado. Y la entrada para el fragment shader es esos vértices proyectados interpolados y sale un color. Ahora, podemos pasarle más valores, como ya mostró Javi. Esos valores se llaman uniformes en OpenGL y en DL creo que también se llaman uniformes. Esos valores son el mismo para todas las instancias de shader que están corriendo en ese estado, ¿sí? O sea, si estoy dibujando un triángulo en pantalla y yo le puse una variable j que sea 3, para todos los valores, para todos los fragmentos del fragment shader, ese j vale 3 y no lo puedo modificar. Después de dibujar ese triángulo, puedo cambiar el valor y para otro triángulo hacer otra cosa, o para otro set de triángulos. Pero pasa eso. Si no le ponemos valor, como en este caso el tiempo, va a ser 0. La mayoría de las cosas, si no le ponemos valor, son 0. Ahí lo estoy arreglando para mostrarles, porque me interesa mostrarles qué es lo que pasa cuando modificamos esos valores de coordenadas, ¿no? Bueno. No está sucediendo, en fin. Créanme. Después les pasamos un ejemplo donde se vea. Vemos. Vamos a ir un poquito de vuelta al código. Se fijan acá. Para activar el filtrado lineal. ¿Sí? ¿Cómo era esto, querido Ronald? Nunca me acuerdo los nombres que se llevan acá. Ya te digo. Bueno, estos son los modos de filtrado, ¿sí? Mag y min. Nada, esto es para cuando grande y esto es para cuando chica. Realmente los vamos a querer tener los dos igual, salvo para casos muy puntuales. De vuelta, todo esto está en la documentación de HLSL, que es parte de DirectX. Nosotros para TP usamos, si bien usamos Monogame, que por debajo usa otra cosa, vamos a escribir nuestros shaders en HLSL y Monogame después se encargará de compilarlos a nativo, ¿sí? Pero desde otro punto de vista es lo mismo. ¿Qué más? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Silencio absoluto. Bien, quedó claro como lo que son los shaders, básicamente la sintaxis mínima para hacer esto, cómo se cargan texturas, cómo se usan las texturas, por qué quiero samplear con diferentes modos de filtrado. Ok, si no tenemos dudas, en principio creo que por ahí estaríamos. Vimos una intro muy básica de shaders, les recomiendo que agarren los ejemplos, que los lean. Hay un montón más de cosas. A lo largo de las diferentes clases que vienen vamos a ir viendo más para qué sirve. Yo recién les mostré el Hola Mundo, ¿sí? Pero bueno, así como yo le pasé se fijan, yo pasé directamente la posición. En el Vertex Shader se puede usar para deformar, se puede usar para hacer distintos efectos. Lo mismo del Pixel Shader, ¿sí? Acuérdense que eso es lo que define qué es lo que terminamos dibujando en pantalla. Entonces, muchas veces voy a querer aplicar más cosas ahí. La clase que viene vamos a ver iluminación, que tiene un poco más de teoría y ya empezamos a ver shaders un poquito más complejos. Porque la iluminación se va a calcular en el shader en tiempo real. Si les recomendaría que prueben de cargar un shader ustedes, aunque sea agarrar ese ejemplo del Basic Shader e intentar entenderlo. Cualquier cosa, si no, pregunten. Y no sé si queda algo más. Ronan, ¿se te ocurre que se me esté pasando algo? No. Lo que sí. Nada, quizás. O sea, creo que la distinción que siempre hacemos, o que en realidad empezamos a hacer hace un tiempo, fue que los shaders definen el color del píxel o el fragmento en realidad, como candidato a píxel, y eso puede servir para muchísimas cosas. O sea, si bien es como dijo Javier, el color que va a pantalla, podemos hacer lo que sea con eso, o sea, o casi lo que sea. Piense que quizás nosotros ahora la materia como que se divide un poco entre cosas más artísticas y cosas un poco más de fidelidad gráfica. Yo sé que vamos a ver iluminación, que es algo de... En realidad es uniforme a lo que quieras ir, o a lo que quieran ustedes ir. Pero nada, como que siempre están esas ramas más artísticas y más realistas de shaders, que al fin y al cabo es un código que se ejecuta en la placa de video, que lo que hace es decidir qué se dibuja en pantalla. Y hay un montón de opciones y un montón de cosas que les va a empezar a volar la cabeza. Empiezan a codear shaders, también obviamente metan el TP. Obviamente van a tener que en el TP meter shaders para entrega, no sé, 3 o 4. Pero les diría que empiecen a programar shaders, como dijo Javi, el Hola Mundo o lo que sea, empiecen a tocar, a romper, lo que sea, rompan todo lo que tengan que romper. No llenen de instrucciones los shaders porque lo que van a romper es la placa de video. Tía. Pero tengan en cuenta que cada instrucción de esas se corre en el vértice shader una vez por vértice y en el pixel shader una vez por fragmento. ¿Sí? Entonces imaginen correr algo, o sea, correr todo un código por cada píxel que va a la pantalla. Claro, piensen que ni siquiera no es por fragmento que va a la pantalla, no es por fragmento de triángulo, que puede o no llegar a la pantalla. Digo, si el fragmento después resulta que está obstruido por otro fragmento que tiene un Z buffer más alto, yo voy a ejecutar igual fragment shader, pero no lo voy a renderizar. Voy a descartar. Sí, después vamos a ver técnicas que básicamente optimizan eso. Ya faltan como 10 clases, pero
Eso es un problema. Tengo un pixel shader muy caro así, que me está consumiendo un montón y quiero que sea caro. Y al final termina todo con algo tapado. Y es como, bueno, estoy perdiendo un montón de performance ahí. Bueno, vamos a ver un poco de técnicas también para aliviar eso, pero falta un montón de clases. Nada, de nuevo, toquen, rompan, lo que sea. Experimente con shaders y la clase que viene vamos a verlo también, otra parte. Con respecto a los TPs, pudieron entregar, o sea, todos los grupos hicieron entrega, creo que faltaba un grupo que me dijo antes que iba a esperar un poco. Bueno, les quedan 3 horas y media, no importa, o sea, entreguen y no se dan problema por lo que está, después le vamos a mandar una evolución. René, lean algo de los TPs. En cuanto a los shaders, también alguna cosita, no solamente el if es una operación costosa, las trigonométricas también, entonces tengan en cuenta lo que siempre... El tema del producto vectorial, el producto escalar para saltearse algunas operaciones trigonométricas y les hablo, los arcos son una cosa que matan al GPU horriblemente. Saliendo de eso, en cuanto a TP, por las dudas les vuelvo a aclarar, lo dije un par de veces en el grupo, cuando van a hacer un pull request no lo manden al repo de la cátedra, tienen que hacer en el suyo. Como es un fork, a veces presta confusión, pero tómense un segundito de mirar hacia dónde están apuntando el PR. Recuerden que tienen hasta el final del día, tienen que hacer el tag. Recuerden el tag, o sea, el repo clonarlo en otro lugar que no sea donde están trabajando y hacer checkout del tag y ver que ande. ¿Por qué le digo checkout y no bajar del zip? Por el tema que se nombró también en el grupo. Cuando uno se baja el zip, al estar los medias con el FS, se pierde la referencia. Pero si uno lo clona en otro lado y hace un checkout al tag, debería estar todo. Tienen que mandar un mail avisando de la entrega. En el mail los asuntos están normalizados, o sea, sigan los asuntos normalizados como dice el documento y como les mandamos nosotros. Solamente tienen que cambiar el nombre de grupo por el nombre de grupo por el nombre del grupo. Y ahí ponen la rama, no la rama, el tag en el mail. Y con eso debería estar finalizada, o sea, cumplida la entrega. Después nosotros le damos la devolución. En cuanto a TP, solamente eso. Perdón, una preguntita. Sí. Yo pensaba que cuando ustedes corregían se bajaban el zip, entonces yo cambié, y de hecho creo que en el tutorial que mandaron ustedes aparecía eso, de poner una opción en el repo para que los archivos del FS estén en el zip, ¿no? Entonces si vos te bajás el zip está todo. Sí, No está sé si había perfecto, pero no... solemos clonarlo. Si lo hiciste, está bien. No pasa nada. Joya. Ok. Más que nada, el hecho de clonarlo es porque a veces nos bajamos el zip. El zip puede ser que tenga algún problema, lo cual hace que... nosotros tratamos de corregir un poco las rutas, los archivos, a veces fallan algunas cosas y al tener el repo ya clonado, lo único que hacemos es ir a master y ver si en master tiene alguna diferencia. Entonces vamos a tratar de arreglarles el repo. No siempre pasa, pero a veces nos pasa, entonces directamente clonamos. Pero si tu zip anda, genial. ¿Alguna otra duda? Recuerden cuando mandan el mail poner a todos los integrantes del grupo en el mail. O sea, no manden a alguien el mail a la casilla de que se entrega, sino pongan a todos en el mail porque la respuesta sí les llega a todos y no tienen que andar haciendo pasaje de mail.